Muy buenos días a todos. Es un placer tenerlos en nuestra sesión de la unidad 2 de nuestro programa de habilidades para afrontar y superar la crisis. Todos bienvenidos y bienvenidas. Nos estamos conectando en este momento. Ya se encuentra Andrés con nosotros. Pueden, cuando gusten, pedir la palabra, tomar la palabra por el audio o simplemente por el chat. ¿Listo? Vamos a avanzar siendo consecuentes pues por el respeto al tiempo de los demás y todo esto. Entonces vamos a avanzar y van ingresando al chat. Bueno, estamos ya en la unidad número 2 y vamos a ver un tema muy importante que son habilidades para evitar el estancamiento empresarial. En la primera unidad ya habíamos visto algunas habilidades también importantes para el desarrollo de la organización. Vimos temas como creatividad, como desarrollo en equipo, como comunicación pues esta unidad es muy importante pues porque vamos a ver algunos elementos fundamentales para que una organización no entre en un estado de estancamiento empresarial. Y digamos que estamos en un periodo histórico importantísimo porque hay muchos cambios, todo está pasando muy rápidamente y a veces la organización no es, si no ha generado ciertas habilidades importantes, se va a quedar atrás frente a estos cambios, ¿no? Entonces, estamos en un mercado muy dinámico con el tema de la pandemia y del COVID-19. Cambió la manera de relacionarnos con nuestros clientes, también cambios como el teletrabajo o un modelo de trabajo mixto hace que definitivamente tengamos que trabajar en habilidades blandas. Y este es un programa muy enfocado hacia eso. Estudios han demostrado que hoy en día tienen más efecto en las organizaciones las habilidades blandas que tienen que ver con el comportamiento, forma de pensar de los integrantes de una organización que las mismas habilidades duras que son técnicas y herramientas tecnológicas. Yo creo que eso ya lo tenemos todos, pero sí tenemos que cambiar el chip en muchas cosas. Entonces, vamos a tener en esta sesión 4 momentos. El primer momento, me han escrito mucho por el WhatsApp, me han escrito mucho por el foro de discusiones, y es relacionado con el ejercicio práctico de la unidad número 1, precisamente, ¿sí? Entonces, que se me pasó la gata por acá, el ejercicio práctico, algunos me han preguntado mucho cómo desarrollar este ejercicio práctico. Entonces, vamos a dedicar la primera parte de la sesión a eso. ¿Listo? Entonces, si surge preguntas, Andrés y los demás que ya se están conectando, estoy muy atento al chat y pueden tomar la palabra cuando quieran, ¿vale? Bueno, perfecto. Entonces, básicamente, en ese ejercicio práctico de la unidad 1, utilizamos la técnica de los seis sombreros. En la unidad 1 vimos temas como comunicación, creatividad e innovación, vimos trabajo en equipo y resolución de problemas. Pues digamos que en este ejercicio, esta técnica recoge todas esas temáticas vistas en la unidad número 1. Entonces, Edward de Bono, Edward de Bono ha sido uno de los autores más influyentes en el siglo XX y principios de este siglo, y a través de sus publicaciones ha aportado elementos muy valiosos para la innovación y también para la pedagogía moderna, ¿sí? Entonces, en su obra Seis Sombreros,
aportó una metodología que permite abordar problemáticas y solucionar situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un grupo está solucionando un problema o está abordando una situación, por lo general digamos, somos proclives a tener un sesgo cognitivo. O somos demasiado optimistas, o somos demasiado emocionales, o somos demasiado fríos, enfocándonos con los datos, o somos demasiado negativos, ¿sí? Entonces, en la solución de problemas, esta técnica consiste en que se reparten en el grupo 6 sombreros. El sombrero blanco va a tener una postura guiada por los datos, llevada por los datos. Los que van a tener el sombrero negro van a tener una postura hacia la negatividad, y el amarillo tiene una postura muy positiva que va hacia los pros. Los del sombrero rojo están hacia una postura que relacionada con las emociones. Los del sombrero verde tienen una postura relacionada con la innovación y el pensamiento divergente, o sea, otra forma de ver las cosas. Y los del sombrero azul son generalmente los facilitadores o son los líderes del grupo o la alta gerencia, ¿sí? Entonces, estas posturas, aquí lo que utilizamos es un juego de roles. Vamos a actuar como si. Entonces, a mí me entregan el sombrero blanco y voy a actuar basado en los datos y según el sombrero que me corresponda. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente es escoger una situación o problema. Rafael, precisamente un compañero nuestro, hizo un trabajo excelente. Tomó el caso de una microempresa y abordó una situación o problema y describió el papel que jugaron en esa discusión los 6 sombreros, ¿sí? Pero no te preocupes si no se te ocurre una situación, un problema o algo relacionado con una empresa, con un grupo. El mismo material que tienes allí, hay un ejemplo en la página 3. Y este ejemplo es de una empresa azucarera. Es una empresa azucarera, es un ingenio azucarera, un ingenio azucarero. Es también una hacienda donde pues van a tomar la decisión de colocar sus oficinas en la ciudad y no en las instalaciones del ingenio azucarero. Entonces, puedes tomar este ejemplo. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que te relaciones un poquito con la herramienta, ¿sí? Dentro del material del programa, ahí encontrarás una gran cantidad de herramientas, de casos, bueno, algo más que lo que alcanzamos a ver en esta clase, que es muy corta. Pero sí me interesa que te relaciones con la herramienta. Entonces podemos tomar este mismo ejemplo, ¿sí? Podemos, de alguna manera, ahí está relatado en el material, podemos tomar partes de este ejemplo, ¿sí? Podemos plantear el problema, planteamos el problema, ¿sí? Reducimos allí un poquito, no tomar, copiar, pegar tal como está allí, sino le hacemos pues como un resumen ejecutivo, ¿sí? Y luego relatamos cómo transcurre esa reunión. Pero quiero que lo mires digamos que con otros ojos. No solamente es volver a decir lo que dice allí el problema, que dice el material de apoyo, sino abordar, tener otros elementos. De hecho, puedes escuchar esta clase y lo que vamos a trabajar a continuación para agregarle otros elementos diferentes. ¿Listo? ¿Cómo vamos, Andrés? Me escribe si hay alguna pregunta. O si quiere, toma la vocería, como guste. Bueno, entonces, lo primero es plantear el problema, es tomar la decisión si seguimos con las oficinas en la planta de producción o vamos hacia la ciudad, ¿sí? Entonces, comenzamos hablando de la intervención del personaje del sombrero azul.
¿sí? Que habíamos dicho que es el de la alta gerencia, que es el de la alta gerencia. Voy a abrirlo por acá al ladito para que lo vamos mirando también. ¿Sí? Aquí lo tengo, precisamente está por acá. Voy a quitar la cámara porque me está estorbando un poquito acá el cuadrito del... Eso, voy a quitarlo un momento. Bueno, entonces por acá en la página 3 está el ejemplo, ¿sí? Entonces, entonces vamos a ver qué es lo que dice el personaje del sombrero azul, ¿sí? Que habíamos dicho ya que son los facilitadores o son de la alta gerencia, ¿no? Entonces, explica el propósito de la reunión, ¿sí? Es evaluar los pros y contras de las oficinas de la zona rural, ¿sí? Hace una repartición de los diferentes, explica cómo va a ser la dinámica, ¿sí? Recuerde que esto es un juego de roles, vamos a actuar en consecuencia, nos olvidamos un poquito de nuestra forma de pensar habitual y vamos a actuar en consecuencia con el sombrero que nos correspondió, ¿sí? Y a cada sombrero le da un tiempo de 1 minuto, o sea, ellos primero se reúnen, todos los que son sombreros blancos se reúnen, los que les tocó el sombrero verde se reúnen, los que les tocó el sombrero negro se reúnen, ¿sí? Y luego van a tener un tiempo de exposición de 1 minuto, ¿sí? Para cada sombrero. Al rojo se le va a dar solamente 30 segundos. ¿Por qué? Porque el rojo es el de las emociones. El rojo es el de las emociones, entonces eso tiene una intencionalidad. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces el azul es el que plantea, las normas de juego, es el facilitador, es el que por lo general son personas de la alta gerencia, ¿vale? Y vamos ahorita al blanco. El blanco se basa en los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, saca datos importantes, por ejemplo, que los costos de trasladarse a la ciudad son mayores que los costos de tener nuestras oficinas en la zona rural, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Pero también hay otro elemento importante que son los tiempos de trayecto que superan 1 hora desde los límites de la ciudad de la oficina. Inclusive 2 horas de las personas que viven, es una ciudad grande, digamos que coloquemos para el ejemplo que nos lo dice, que es Cali. Cali, el Valle del Cauca tiene ingenios azucareros, entonces dice que desde la parte más alejada de Cali, son hasta 2 horas, ¿sí? Entonces, diariamente los colaboradores tienen que estar, tienen que estar en un bus 4 horas, ¿sí? La otra cosa que mencionaron es que el 85% de los colaboradores están cansados de siempre almorzar en el mismo sitio, porque allá hay solamente un restaurante dentro de las instalaciones de la empresa, ¿sí? También habla ya comienza a hablar de pros y contras, ¿sí? Que el 80% de los colaboradores viven en la ciudad y el 20% en la zona rural, ¿sí? Entonces, también está entregando unos datos. Recuerdo que este sombrero blanco se enfocó en datos, ¿sí? Bueno, luego solamente tuvo 30 segundos, ¿sí? Bueno, habla de emociones, ¿no? Habla de emociones, que el techo de la sala, que se sienten apenados cuando van y visitan la empresa que tiene humedad, que llevamos 15 años en las mismas oficinas, que la comida da asco, sí, es un sesgo muy emocional. Bueno, hay una cantidad, digamos, que son como unas percepciones que tomaron dentro de lo emocional las personas que les correspondió ese sombrero rojo, ¿sí? Y luego viene, nos vamos más hacia lo negativo y viene la intervención del sombrero negro, Y este sombrero negro, pues, las personas que estuvieron hablando, comienza pues digamos que ir como tomando algo personal este cambio que va a haber, pero de una manera negativa, ¿sí? Que los resultados financieros del año no dan para ponernos a hacer eso, ¿sí? Que seguramente alguien positivo va a decir que mandemos a los que vienen a la ciudad a trabajar en la ciudad, ¿sí?
que no hay espacios en la ciudad disponibles para construir oficinas, que todo está muy caro, bueno. Entonces, es una posición negativa es una posición negativa frente a la problemática, ¿sí? Y luego nos vamos y acá el amarillo pues habla que obviamente los beneficios, porque si van a estar más descansados y mejor alimentados, pues trabajan mejor, que las tendencias empresariales han cambiado en el diseño de oficinas, ¿sí? Que es hora de modernizar, que de igual manera puede ser una oportunidad para utilizar las nuevas tecnologías de comunicación, ¿cierto? Que sí, que los resultados financieros si no fueron los mejores, pero que la situación puede mejorar, ¿sí? Bueno, entonces es un sesgo. Ahí lo que hacemos es describir simplemente, no es copiar sino cuál es el papel, más como una descripción más generalizada de cuál es el papel. De hecho, también en el mismo material está las posiciones de cada uno, ¿no? Entonces, bueno. Luego toma la palabra de nuevo el sombrero azul, ¿sí? Y enfatiza en las intervenciones que han tenido las intervenciones más llamativas, ¿sí? Le pregunta, le dan otro espacio al sombrero blanco, bueno. Y finalmente, y también hace que interactúen todos los sombreros que dijeron cosas relevantes para la discusión, ¿no? No solamente es dar la palabra por dar la palabra. Entonces, finalmente el sombrero azul hace el cierre de la sesión, ofreciendo un resumen, ¿sí? Que ya tienen mejores puntos de vista, ¿sí? Y termina, bueno, y ya se entra no necesariamente a tomar la decisión, sino como ya llegar como unos acuerdos iniciales para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, eso sería el ejercicio, el ejercicio práctico de la unidad 1. Eso sería el ejercicio práctico de la unidad 1. Cómo te voy a mostrar, Andrés, y a los demás dónde está la unidad educativa. Hay que ingresar a nuestro programa. Aquí en la unidad, abre la unidad 1, que habrá que mover internet. En paciencia. Otra vez, bueno, vamos a ver, Andrés, qué nos dice. Ah, bueno, ya le quedó mejor entendido. Excelente, Andrés. Bueno, esto es con todo gusto y la idea es resolver las dudas. Bueno, acá, ¿cómo hacemos para entrar? Bueno, entonces acá está, y esto pues es muy sencillo, de pronto Andrés lo entiendes, pero entonces entramos al ejercicio, a la unidad 1, práctica, y aquí le das clic que es el que acabamos de ver, no lo voy a abrir en este momento, y cuando queramos agregar la entrega, le da clic donde dice agregar, y simplemente tomas este ejercicio y lo arrastras acá, aquí está abriendo, y lo arrastras acá. Bueno, vamos a ver qué dice, vamos a explicar, bueno, voy a explicar el caso 2, el 3 y 4, pues lo explicaré la próxima semana, claro que si quieres, ¿por qué? Porque la idea es... la idea es, digamos, que esta sesión no supere la hora, ¿sí? Eh, eh, digamos que está demostrado que la atención de las personas se va reduciendo, pero lo que sí vamos a hacer algo muy interesante es que vamos a desarrollar el ejercicio 2, vamos a tener elementos con lo que vamos a ver para ayudar a desarrollar este ejercicio, a este caso número 2. ¿Le parece, Andrés? Me cuentas ahí por el chat. Bueno, entonces simplemente arrastras y acá arrastras y colocas el archivo y le das guardar cambios y queda allí guardado. ¿Listo? Sí, ahorita de hecho vamos a trabajar el 2. Pero antes de eso, ya que estamos acá en la plataforma, pues me gustaría que tomemos desde rápidamente todas las actividades que he visto. Entonces, y dar como un paseito muy rápido por la plataforma, ¿no? Entonces, acá pues primero nos encontramos con avisos, son como los avisos parroquiales del programa. Muchos de ellos, de estos mismos avisos, yo se los envío por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y este de acá es supremamente importante, que es la prueba inicial, porque marca, y digamos que la plataforma toma de formación, ¿sí? Sin embargo,
Sin embargo, esta prueba se autocalifica y luego puedes ver las respuestas correctas y la puedes hacer de nuevo. La puedes hacer de nuevo y el sistema toma el intento en el cual tuviste una mayor calificación. ¿Sí? Entonces, es la invitación. Empezamos con esta prueba inicial. Es la invitación. Empezamos con esta prueba inicial. Bueno, volvemos acá. Ya nos vamos a meter aquí a la unidad número 1. La unidad número 1, yo creo que está como, no, ahí otra vez. Listo. Le da un clic acá en la unidad número 1 y se despliega acá una cantidad de opciones. Cuénteme, Andrés, desde que esto abre. No sé por qué está como viendo acá. Me decía que el internet está un poquito, tanto leemos la respuesta. Hasta el de Cúcuta, Andrés, bueno, bienvenido. Tenemos muchas personas de Cúcuta en este programa de formación. Pues de hecho lo organiza Acopi Norte de Santander, ¿no? Bueno, entonces acá encontramos texto guía. Si quieres ver el texto guía, le das clic acá en este enlace. Encontramos ya la sesión grabada de la unidad número 1, que es la anterior clase, ¿sí? Este foro de presentación es chévere porque es bueno presentarse. No es una actividad evaluable, pero sí, yo le subo algún puntico por hacerla. ¿Sí? También hay otro foro de discusión. Este foro de discusión tiene, por lo general, yo la abro con una pregunta relacionada con la unidad, pero también es un medio para hacer preguntas. De hecho, es el medio oficial, aunque ahora con el tema del WhatsApp, pues es mucho más inmediato trabajar con el WhatsApp, ¿sí? Y acá ya encontramos los videos, diferentes videos orientadores, que estos videos fueron realizados. Aquí hay una doctora Diana, pues, es magíster, tiene una gran trayectoria en procesos de cambio en organizaciones. Y te cuento que y les cuento a todos, que este programa fue desarrollado por un equipo de profesionales expertos y con una gran trayectoria. Entonces, estos temas digamos que no son contenidos que solamente yo haya participado, sino también muchas personas teniendo en cuenta esta necesidad que tienen las organizaciones, pues de tener una transformación hacia los desafíos que están afrontando. O sea que hay 5 videos y acá encontramos la práctica que ya la vimos. Y la otra actividad que es evaluable es la prueba de conocimiento. Esta prueba de conocimiento, al igual que la de inicio, también me permite realizarla varias veces y el sistema toma el mejor intento. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con esto yo creo que estamos más o menos al día de las actividades. En la unidad número 2, vámonos a la unidad número 2, también encontramos tenemos un ejercicio práctico y también tenemos una prueba. Y nos vamos a ir, en el tercer momento de esta sesión, vamos a abordar el ejercicio práctico de la unidad 2 y vamos analizándolo, digamos que resolviéndolo a medida que vamos avanzando en un resumen ejecutivo que voy a hacer acerca de la unidad 2. ¿Te parece, Andrés? Miramos primero el ejercicio práctico 2 y luego con los elementos que tenemos en el ejercicio práctico de la unidad 2, con los elementos que tenemos en el resumen ejecutivo de la unidad 2, pues vamos como teniendo elementos para hacerlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces yo por acá lo tengo el ejercicio práctico número 2, ¿listo? También lo imprimí, lo tengo por acá a la mano, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay, el ejercicio se llama fomentando la adaptabilidad en la empresa, ¿sí? Y vamos a ir al resumen ejecutivo un poquito. Vamos a ver esa adaptación al cambio. Precisamente vamos a mirar el tema del aprendizaje continuo, el emprendimiento,
la flexibilidad y la resiliencia. Son de este tema, pues vayamos a mirar el ejercicio práctico. Pues empezamos con esta frase diciendo que de Charles Darwin, ¿sí? Que la especie más fuerte no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio, ¿no? Entonces acá el cambio es, y alguien lo decía por allí, el cambio es lo único que no cambia, ¿sí? Estamos, estamos permanentemente afrontando cambios que son tremendos en las organizaciones y el cambio es lo único que se mantiene permanente, ¿no? Todo está cambiando. Y podemos tener muchos planes, el plan A, el plan B, el plan C, y puede pasar en cualquier momento algo que hecho por tierra todo eso, toda esa planeación y todo eso que se esperaba y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, la adaptabilidad es la capacidad de responder con flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse con facilidad a nuevas realidades. Actualmente es una de las habilidades más valoradas en el mundo del trabajo. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito del índice de adaptabilidad y por qué es importante en el trabajo, ¿no? Entonces, en el mundo del trabajo y en el mundo empresarial. Vamos a volver a nuestro ejercicio práctico. Vamos a volver a nuestro ejercicio práctico acá. Y acá, pues, básicamente, aquí lo único que hay que hacer es leer, bueno, señale con una cruz los 6 factores que considera que más lo motivan en el trabajo, ¿sí? Luego ordénelos en orden de importancia para ti, donde el número 1 es el más importante y el 6 el menos importante, ¿sí? Entonces, Andrés, no sé si estás trabajando, pero si tuvieras un trabajo, ¿qué sería lo que más te motivaría? Entonces, aquí hay varios factores. Trabajar en un buen ambiente de trabajo, alcanzar las metas laborales, tener reconocimiento, tener un salario adecuado, tener una buena información para trabajar, que el jefe o dueño tenga capacidad de liderazgo, ¿sí? Entonces, acá vamos a mirar y le vamos a colocar acá, me parece que a mí me parece, estoy colocando aleatoriamente, y luego los vamos a empezar a enumerar, creo que es más importante es le coloco acá el 1, luego sigue le coloco el 2, le coloco el 3, le coloco el 4, ¿sí? Le coloco el 5 y este es de los 6 el que menos me parecía. Entonces acá, cuéntame, a ver, escojo uno de los que quiera, profe. Son 6 selecciones, son 6 que hay que elegir acá. Son 6 que hay que elegir acá y los vamos ordenando de 1 a 6, donde el 1 es el más importante y el 6 es el menos importante. ¿Listo? Bueno, entonces, y ya te digo para qué es esto, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con, entonces, si le preguntamos a un compañero de trabajo que tú tengas, en el caso pues de que estés trabajando, no sé si lo estás haciendo o no, vas a encontrar de que muy seguramente cada persona tiene unos motivantes diferentes, ¿cierto? Cada uno tiene unos motivantes diferentes, entonces es como encontrar esta parte, ¿no? Entonces, luego acá en la segunda dice, la siguiente foto representa un grupo de personas que interactúan en una organización. Mira, casi todos son diferentes. Hay algunos similares, pero no son iguales y todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, y esto va porque todos tienen ahí vuelvo y cito, lo cité en la primera clase y lo cito ahora, que es Richard Bandler y George Grinder, que son los creadores de la programación neurolingüística. Ellos tienen una frase muy importante que es: el mapa no es el territorio. Una cosa es el mapa, o sea, la forma de ver la vida con nuestras creencias, lo que hemos desde niño, las creencias que tenemos, cómo vemos la vida, y otra es la realidad en sí. Entonces, a veces algunos, y por eso volvemos a lo de Edward de Bono, de los 6 sombreros, todos vemos el mundo con unos ojos diferentes, con unos anteojos diferentes. Entonces,
luego dice, según esta representación, ¿crees que son iguales los factores motivantes para cada integrante? O sea, si hacemos este primer ejercicio, ¿creen que son estos factores motivantes? Si quieren, me puedes escribir por el chat qué opinas, Andrés. Eso es lo que habría que responder allí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y esto hacia dónde va? Porque si hay procesos de cambio, o sea, digamos que la organización tiene que tener en cuenta muchos elementos de la forma de ser de las personas, ¿sí? De la forma de ser de las personas. Discúlpame, 30 segunditos. Acá yo respondo algo rápidamente. Vale, mi madre. ¿Quién no le responde a la madre, cierto? Bueno, entonces es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas porque las organizaciones, volvemos acá, las organizaciones están permanentemente afrontando cambios y los únicos que pueden generar valor y pueden llevar a cabo los desafíos de las organizaciones son perdón por la interrupción, Andrés. Entonces, entonces, eh, entonces, ese es el tema, que tenemos que estar muy atentos a la forma y aprender de cada uno y a los valores y creencias y todo esto, ¿no? Y acá precisamente John Fisher habla de una forma de afrontar, de afrontar los cambios en la organización, ¿sí? De afrontar los cambios en la organización, que es, digamos que hay una, cada vez que se afronta un cambio en la organización, hay un proceso y primero hay una gran emoción, luego hay un miedo, luego hay resistencia, luego hay amenaza y caos, luego hay un momento como de crisis, luego comienza a haber como un clic en la cabeza, comienza a haber un clic en la cabeza de esta persona y encuentra que la otra situación puede tener ventajas, luego hay una aceptación, luego ahí sí la metemos toda y luego hay unas victorias tempranas donde eso que se logra genera un estado de confianza, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, ante las situaciones que están pasando en el mundo, las organizaciones muchas veces les toca afrontar estos cambios que son rápidos y se va pasando por todas estas transiciones, ¿sí? Por todas estas transiciones. Entonces, ¿y por qué se da la resistencia al cambio? Muchas veces es por desconocimiento. A veces ya se logra tener conocimiento, pero realmente las personas no tienen ni las competencias o las herramientas para hacer ese cambio. Ahí es donde la alta gerencia tiene que ofrecer todos los elementos que se requieren y o muchas veces también se da porque no se desea realizar ese cambio, ¿no? Entonces, esto es con las personas, los procesos de cambio en las organizaciones es con las personas. Ya vamos a retomar el taller número 2. Voy a avanzar en estas temáticas y vamos a retomar este taller. Voy a quitar un momentico la cámara que está... Bueno, entonces Natalie Fratto, que es vicepresidente de Goldman Sachs, hablaba de que hoy en día es muy importante el índice de adaptabilidad y es
esa capacidad de absorber nueva información de lo que está pasando, de los cambios que hay que hacer, ¿sí? Y la capacidad de resolver lo que es, o sea, determinar lo que es importante y sobre todo desaprender lo que no sirve, ¿sí? Entonces, un autor muy importante que es Bernard Shaw decía que a veces es más importante desaprender que aprender. Entonces, y lo otro también, otro autor decía que lo aprendido ya está dentro de nuestra cabeza y que eso no lo podemos echar atrás. Pero desaprender aquí dentro de ese índice de adaptabilidad con las organizaciones y las personas, el desaprender es una cuestión importantísima. Entonces, vamos a volver a nuestro ejercicio. Creo que allí ya hay hay un, hay un tema relacionado con esa parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el 3, ¿sí? Acá en el 2 simplemente responder, pues, ¿sí? Responder esta pregunta, muy sencillo. Y acá en el 3 es hacer una reflexión de cada una de esas frases, ¿sí? Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esta de la adaptabilidad, la capacidad de responder con flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y adaptarse con facilidad a nuevas realidades? Y que actualmente es una de las habilidades más valoradas en el mundo del trabajo. Entonces, acá, ¿qué reflexión podemos hacer de eso, no? Que es adaptarse, y aquí lo dice Natalie, que es cómo y volver a nuevos escenarios. Entonces acá también nos encontramos con otra de Harvard, de la Universidad de Harvard, y habla de que hoy en día es más valioso el índice de adaptabilidad que el mismo índice de inteligencia. Entonces, inicialmente a la gente la medían por el índice de inteligencia. Qué tan inteligente es qué tanta facilidad tiene, qué tanta facilidad tiene para solucionar problemas matemáticos. Entonces antes la gente decía, usted man es inteligentísimo. Después de la década de los 90, se demostró de que el 95% del comportamiento humano era emocional. Entonces se habló del índice de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, que se llama el EQ, ¿sí? Índice de inteligencia emocional. Entonces, no es solamente ser inteligente, sino que era más importante en ese momento tener inteligencia emocional, o sea, cómo me afecta lo que pasa y con eso que pasa, porque no podemos controlar nada, es muy poquito lo que podemos controlar, qué vamos a hacer. Y ahora se está hablando del índice de adaptabilidad, que es, pues digamos que tiene elementos del índice de inteligencia, del índice emocional, y es básicamente qué capacidad se tiene para adaptarse a los cambios que se están dando en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un globo y se cayó el globo y se volvió una barca, ¿sí? Y esto pasa mucho en el mundo empresarial, también adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevas situaciones, a nuevas formas de trabajar, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo creo que acá tenemos elementos para hacer una reflexión acerca de esta primera, ¿cierto? ¿Te parece, Andrés? Me cuenta por el chat. Bueno, y acá vamos a otra frase. Una acción de cambio puede motivar a unos y no a otros, o ser valoradas de diferente manera, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? Digamos que el mismo ejercicio, nos damos cuenta de que todas las personas tienen una forma de lo que veníamos hablando, ¿no? Que el mapa de cada persona es diferente y que la realidad y que la forma de abordar esa realidad es diferente, ¿no? Listo. Y bueno, vamos acá y ahorita vamos a abordar esta frase de acá, amiga, que es la formación, que es el aprendizaje. Entonces, la manera como podemos lograr una mayor adaptabilidad a lo que está pasando en el mundo es a través del aprendizaje. Entonces, gracias, Andrés, por tu atención.
el aprendizaje, digamos, se vuelve algo continuo y algo para toda la vida. Entonces antes se pensaba que uno iba a la universidad y allí salía con un cartón y todo eso, y ya no volvíamos a estudiar más. Y esos tiempos ya pasaron, porque el nivel de cambio, ahorita vamos a ver en una diapositiva que dice que en los próximos 10 años, el 45% de las, el 45% de las ocupaciones que conocemos actualmente van a desaparecer. ¿Sí? Aquí tengo mi gata detrás. Bueno, el 45% de las ocupaciones que conocemos actualmente van a desaparecer y tenemos que adaptarnos hacia eso. Ahorita vamos a mirar qué se puede hacer para poder abordar ese cambio tan brusco que se viene sí, ya los robots, la inteligencia artificial, la IA, la inteligencia artificial, ya tumbó toda esta gatica aquí, pero bueno, dejémosla ahí. Ya se va a bajar. La inteligencia artificial van a afectar nuestros trabajos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente no dejar nunca de aprender, nunca dejar de aprender. Entonces, esto es importante. Y las organizaciones tienen que volverse, digamos que el punto de inicio tienen que volverse generadoras de conocimiento y de aprendizaje para todos los que están allí y todas sus partes interesadas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay que partir de, no todos aprendemos de la misma manera, hay unos que son visuales, hay unos que son auditivos, otros que son kinestésicos, otros les gusta la lectura. Todos estos temas, Andrés, que estamos viendo acá y los demás que nos ven, que ven esta grabación, están en nuestro material de apoyo, en nuestro resumen de la unidad, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Hay que contar la manera, porque todos somos diferentes, todos tenemos un mapa diferente, ¿no? Y acá pues voy a tocar esto muy rápidamente, que son las diferentes disciplinas relacionadas con el aprendizaje, donde está la pedagogía, pues es el aprendizaje de los niños entre los 3 y 6 años, pedagogía, los niños con una edad superior después de los 6 años, la pedagogía que es orientada hacia el aprendizaje de adolescentes, la andragogía que es el aprendizaje de adultos, la paragogía que es cómo yo aprendo de mis pares, o sea, si yo trabajo con alguien, cómo aprendo de lo que hace esa persona simplemente con su ejemplo, y la eutogogía, que es lo relacionado con el autoaprendizaje. Entonces, ahorita vamos a mirar. Y acá esta gráfica lo que me indica es, no todos tenemos una edad psicológica, donde tenemos una mayor madurez, una madurez y una autonomía. Entonces, a pesar de que ya somos grandes, a veces somos como de 3 años, ¿sí? Entonces, entre mayor madurez y autonomía, vamos a necesitar menos del control de un facilitador y de una estructura de aprendizaje. Entonces, la eutagogía está yendo a que nosotros mismos nos volvamos gestores de nuestro aprendizaje, ¿sí? Y eso lo estamos viendo porque ya tenemos muchos elementos donde aprender. Nosotros no solamente aprendemos en un aula de clase, sino que aprendemos podemos aprender en nuestra casa, en el trabajo, ¿sí? Con profesores, con amigos de la gente que nos rodea, a través de redes sociales, y también hay plataformas tecnológicas, por ejemplo, los Moodle, Coursera, bueno, libros, audiolibros, ebooks, el mismo YouTube, el tema de los audiolibros, las conferencias. Bueno, estamos inmersos en una cantidad de medios de aprendizaje. Y te voy a colocar, Andrés, un ejemplo que yo lo viví. Nosotros estábamos asesorando una organización y estábamos haciendo un cambio tecnológico y había un grupo de colaboradores que ya superaban los 65, los 58 años, ya estaban a puertas estaban a puertas ya de retirarse, ya de su mundo laboral, ¿sí?
Y entonces llevaban haciendo ese proceso de una manera manual durante mucho tiempo y obviamente ya llegarles y decir, no, es que ahora vamos a utilizar un sistema así y así, generó un gran nivel de resistencia. Generó un gran nivel de resistencia, un gran nivel de resistencia y no querían, y no querían. Entonces, ahí nos reunimos, yo era consultor, estaba como el tema de consultoría externa, pero nos reunimos con la psicóloga, trabajadora social, el de tecnología, y ahí surgió una idea. Pues básicamente, estas personas todos tenían algo en común que eran abuelos. Entonces, la empresa les regaló un computador porque la principal resistencia es que ellos no querían aprender a manejar herramientas. Le regaló el computador y se lo regalaron a los hijos, a los nietos, pero con una condición de que tomaran el curso virtual y que lo tomaran juntos. Entonces, esta persona comenzó, primero quedó muy agradecida por el computador que le regalaron. Segundo, y se involucró acá a la familia en esa experiencia de aprendizaje y se rompió una resistencia. Y digamos que también se hicieron otras cosas para que eso se volviera pedagógicamente más agradable, se dieron algunos salarios emocionales, se les hizo una graduación bien chévere, con toga, bueno, una cosa, ¿sí? Pero esa resistencia, y lo veíamos en el cuadro anterior, era porque a veces es porque da miedo porque no tenemos las competencias, ¿no? Entonces, pero volviendo a este tema del aprendizaje, todos tenemos un ambiente personal de aprendizaje. Todos tenemos un ambiente personal de aprendizaje. Y este ambiente personal de aprendizaje, eh, eh, pues digamos que prácticamente lo construimos nosotros con nuestra experiencia, ¿no? Entonces, hay pequeñas decisiones que uno toma. Yo, por ejemplo, yo tomé hace muchos años, lo primero que quité de mi casa fue el cable y ahora, bueno, existe el Netflix también, bueno, Netflix, pero mantengo, a mí lo que me gusta es escuchar audiolibros, hacer cursos virtuales, todo este tipo de cosas y digamos que cuando me quiero como desconectar un poquito, pues puede ser un documental de Netflix, ¿no? Entonces, digamos que eso es como la dieta, las decisiones que tomamos en el día a día hace que podamos, digamos, que obtener unos resultados. Y la organización puede utilizar también las redes sociales para el aprendizaje, ¿sí? Puede utilizar los grupos de Facebook para plantear retos, bueno, una cantidad de cosas que hoy en día se pueden utilizar para un aprendizaje. Y es importante que la organización vaya, sobre todo la organización apoye mucho el desarrollo de sus colaboradores, ¿no? Porque ya sabemos que estamos en un entorno que es cada vez más complejo y donde hay que seguir aprendiendo y aprendiendo por siempre, ¿sí? Digamos que la meta es llegar acá, al autoaprendizaje. Ojalá todos, y digamos que la organización debería en este nuevo entorno generar facilidades para que, para que los colaboradores tengan y fortalezcan estas posibilidades de autoaprendizaje. Bueno, entonces por acá creo que había otra frase. Por acá hay otra frase, sí, los lugares de trabajo del futuro funcionarán de manera diferente y esa capacidad de aprender, de cambiar, de crecer, experimentar será mucho más importante que la experiencia y la formación académica previa. Sí. Hoy en día, digamos que es más importante las competencias, eso se le habla de las competencias, que inclusive, yo sí creo que los diplomas hay que tenerlos y hay que formarse. Digamos que cuando tú tienes un certificado, pues alguien está avalando a una institución, por ejemplo, en este caso como el SENA y ACOPI,
de que cuentas con unas competencias para afrontar procesos de cambio en las organizaciones, que es lo que persigue esta formación. Pero hoy en día no solamente es eso. No, hay gente que se ha dedicado a coleccionar títulos y que cada vez es más fácil tenerlos. Y no solamente es eso, sino es qué es lo que yo hago en el día a día, qué es lo que yo hago con ese conocimiento permanentemente, ¿no? Es lo importante, ¿no? Bueno, continuamos porque aquí ya vamos para la... Vamos bien, Andrés, contame. Y todo es todos tan abrumadores, tan difíciles, pues ¿qué ha hecho? Que la organización no se quede siempre con la misma estrategia, ¿sí? La organización vaya y vaya evolucionando su modelo de negocio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encuentras que en Google los colaboradores pueden tener proyectos propios que son diferentes. Si alguien es programador o tiene determinado cargo, puede tener proyectos propios. Eso es lo que se llama intraemprendimientos, ¿sí? Y fomentan al interior de la organización destrezas relacionadas con este tema del emprendimiento. Entonces, este tema del emprendimiento es fundamental. De hecho, creo que no lo hemos visto así, pero aquí en Colombia debería verse el emprendimiento como el eje que permite que la organización, uno de los ejes importantes que permite que las organizaciones se mantengan en el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que el emprendimiento o el intraemprendimiento, el intraemprendimiento, que es básicamente, yo no soy emprendedor de mi negocio propio, pero sí puedo ser emprendedor de un proyecto en una organización, ¿sí? Mi emprendimiento es al interior de la organización, pues genera unas dinámicas, genera unas competencias que logran de que el talento humano pueda desarrollar y dar respuesta a lo que está pasando en el entorno. Entonces acá la pregunta es ¿por qué es importante apostarle al emprendimiento? Pues primero porque la persona que simplemente está pensando que en el trabajito, que en el puestico, ¿sí? El emprendedor está todos los días desarrollando un alto nivel de incertidumbre, está aprendiendo todos los días. Ahí está gata. Me movió la diapositiva. Está en un alto nivel de incertidumbre, está solucionando problemas, ¿sí? Está generando una cantidad de competencias que ese pensamiento tradicional de las personas que son empleados públicos y que todo es nomás lo que se hace en el trabajo y todo eso, y no estudiamos más, no pensamos en más problemas, solucionar problemas del entorno, pues hace que estemos en una zona de confort, que en cualquier momento pasa esto, ¿no? Que es lo que hemos hablado, de que en 10 años el 45% de los trabajos actuales van a desaparecer. Esto no es algo terrorífico, sino que ya hay algo que llama la inteligencia artificial, los robots, por ejemplo, y no son solamente robots así como lo que los vemos acá, sino que son, que son de aplicaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ejemplos como que un artículo de prensa ya está siendo hecho por un robot, por un programa. Ya no requieren a alguien que escriba. Yo que estaba en el tema de proyectos en el SENA, sé que en el SENA ahorita ya utilizan un robot de inteligencia artificial para evaluar proyectos. Entonces todo eso va desplazando mano de obra. Pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nunca dejar de aprender y estar solucionando problemas, ya sea con un emprendimiento propio, ¿sí? Gui Kiyosaki, Gui Kawasaki, el arte de empezar, él dice, no, nosotros podemos ser empleados y ir pensando en nuestro propio emprendimiento, ¿sí? Que en nuestros tiempos libres va a estar nuestro propio negocio
y yo puedo ser empleado mientras que yo aprendo, y hay que ver que los negocios tienen un proceso. Entonces, no es decir, mañana me voy a retirar de la empresa ya emprendí. Y hay emprendimientos que salen de trabajar en una empresa. Y esto es lo que se llama los famosos spin-off. Estos spin-off son empresas que salen de trabajadores, pues trabajadores de la empresa. Y es una buena salida de la empresa para no dejar colgados de la brocha a muchos colaboradores valiosos que este desplazamiento por la inteligencia artificial y todo lo que está pasando, está generando ese desempleo, ¿no? Entonces, estos famosos spin-off muchas veces surgen para atender, o sea, la organización se va quitando negocios que no son tan rentables o van aprovechando oportunidades ayudando que estas organizaciones surjan y también siendo socio de esas organizaciones. Ponen la plata, ponen los medios, vamos a empezar, ¿sí? Puede ser de que este nuevo emprendimiento en un 50% o en un 35% sea de la organización, que es, digamos, como la organización madre, y luego es de los trabajadores o de las personas que estuvieron en ese proceso. Y hablamos de la flexibilidad también como un elemento importante y creo que tiene que ver con la frase que está allí. Y aquí en la flexibilidad básicamente es Stephen Covey, que lastimosamente nos dejó en el año 2012, pero es un autor espectacular de desarrollo personal, muy famoso por los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habla de la ley 10-90, ¿sí? Que solamente puedes controlar lo que, en un 10% lo que pasa en tu vida. Hay muy poquitas cosas que podemos controlar, ¿sí? Pero de eso que nos pasa, casi que nosotros determinamos nuestra vida con las reacciones que tenemos frente a eso, frente a lo que pasó, ¿sí? No hay que preguntarse por qué, hay que preguntarse para qué, ¿sí? Por ejemplo, te cuento, Andrés, que yo soy coach y el tema de las preguntas poderosas es fundamental, ¿no? Entonces, al hacerse una simple pregunta como esta, estás cambiando, estás dejando de ser víctima y estás yendo hacia una posición de empoderamiento, ¿no? Entonces, es eso. En este momento hay que ser flexibles, tenemos que, ya planes de negocios rígidos, estrategias rígidas, no hay, todo está cambiando, pero tenemos que hacerlo también como lo hace el bambú, que va de una manera calmada, que es adaptable y todo eso, ¿no? Entonces, creo que aquí esta última, la habilidad de adaptarse mejor y más rápido a las situaciones es la poderosa diferencia entre adaptarse para soportar y adaptarse para ganar y ser altamente competitivo, ¿no? Entonces, es eso. Yo diría que el adaptarse, yo diría que una organización se puede adaptar a lo que está pasando, primero generando un espacio de aprendizaje y de emprendimiento y desarrollando habilidades blandas en las personas que les permita aumentar ese índice de adaptabilidad, ser más resilientes a lo que esté pasando, que precisamente es el último tema que vamos a tocar en este resumen ejecutivo, ¿sí? Y bueno, entonces, es esa fuerza que tenemos para enfrentarnos a todos los hechos que son adversos. Y esto viene de la propiedad que tiene ciertos metales, por ejemplo como el oro, para luego de estar sometidos a grandes temperaturas, volver a recuperar sus características físicas, ¿sí? Entonces, es esa capacidad de recuperación, ¿no? Es esa capacidad de recuperación que tenemos todos y que todos lo tenemos, ¿no? Y acá sobre la resiliencia, pues te cuento que es importantísima, porque pues no es que nos vamos a programar mentalmente, decir que todo tiene obstáculos, que todo es difícil, pero sí que nada nos va a echar abajo, ¿no? Entonces, otro autor que habla mucho del tema, que es Nassim Taleb,
y habla de ser antifrágil. Antifrágil son organizaciones y son personas que se adaptan a situaciones que son adversas, y habla, como se habla también de el estrés postraumático, se habla del desarrollo postraumático. El desarrollo postraumático es que esa situación que puede ser traumática, cómo le damos la vuelta y la convertimos en una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de acceder a nuevos mercados y todo esto, ¿no? Entonces, este es el resumen ejecutivo, y acá vamos en la número 3. Y acá, por Dios, acá hay una pregunta que sí está un poquito más. Según los temas abordados en el texto guía y videos orientadores, si se desempeñara en un rol gerencial, ¿cómo gestionaría la adaptabilidad al cambio en la organización? Voy a corregir esto y ya voy a volver a subirlo. ¿Cómo gestionaría la adaptabilidad al cambio? Entonces, retomemos aquí hay muchos elementos. ¿Cómo lo haría? Pues, primero, yo diría que aquí podemos tomar elementos del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como una disciplina de aprender permanentemente, ¿no? Estar abierto a lo que está pasando en el medio. Lo otro, por ejemplo, tomar este proceso de John Fisher, que está ahí en el material de apoyo, ¿sí? Primero, de que los procesos de cambio en las organizaciones son procesos, ¿no? Y que se pasan por todas estas etapas. Y aquí hay una cantidad de emociones que se van dando, ¿no? Entonces, todo hay que plantearlo como un proceso, ¿sí? Y acá también se habla de que muchas veces hay resistencia porque no hay conocimiento. Entonces, también hay que ofrecer las herramientas de conocimiento y capacidad para para que esto sea algo que finalmente ya este deseo se despierte y se logre ese cambio, ¿no? Y también Natalie nos dice que, que, que este índice de adaptabilidad tiene que ver no solamente con aprender, sino también, también desaprender. Y yo diría que una manera muy importante de hacerlo a través de de la formación y generando también un ambiente que apoye habilidades relacionadas con el emprendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon digamos, Amazon, Google, todas estas empresas, el mismo Apple, tiene espacios donde se pueden llevar, donde los colaboradores que están trabajando allí pueden, en sus tiempos libres, desarrollar proyectos diferentes a lo que es su parte misional. Entonces, eso va generando y por eso estas organizaciones ya no son solamente son rígidas en lo que hacen, sino que se van metiendo, por ejemplo, Google con su famoso auto que se maneja solo. Bueno, una cantidad de proyectos que han surgido de la iniciativa de colaboradores y que se han convertido en unidades de negocio, en spin-off, en emprendimientos, donde la organización ha dicho, bueno, vamos a hacer esto, pues yo pongo la plata, ustedes ponen el trabajo y ustedes ya no trabajan para mí, sino que son una organización aparte donde somos socios, ¿sí? Esa es la mentalidad. Hola Andrés, ¿se te activó el micrófono? Dale, ya lo cerraste. Bueno, Andrés, no sé si hay alguna otra pregunta y eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 2. Creo que... ¿Cómo vamos? A ver. A ver, por acá no me va este letrero. Bueno, perfecto. Entonces vamos súper bien. Igual manera voy a colocar mañana el anuncio de que esta clase está a disposición de todos. Y voy a corregir un poquito, voy a corregir este errorcito que tuve acá. Y bueno, entonces, si no es siendo más, no sé si hay alguna pregunta. Quiero enfatizar en una cosa para todos los que nos ven y el mismo Andrés, ¿sí? ¿Qué es lo que nos ofrece esta formación? Esta formación nos ofrece muchas herramientas, primero, para aprender a pensar como
como personas que son foco de, son personas que pueden convertirse en líderes, focos de cambio positivo para las organizaciones, ¿sí? Y también puede ser el comienzo para formarnos, quien quiera, por ejemplo, desarrollar actividades de consultoría empresarial, de actividades como coaching y mentoría. Aquí hay muchas herramientas, muchas cosas que pueden al menos crearte algunas preguntas, algunos intereses para seguirte formando en este campo. No sé, Andrés, si tienes alguna pregunta. La invitación es a que continuemos. Recuerden todos que estamos hasta el 24 de octubre y me gustó mucho de Andrés que preguntó, bueno, explíqueme una vez la 3 y la 4 porque vamos con toda y vamos a avanzar en el tema. Yo leo a Andrés que me escriba. Vale, entonces, Andrés, muchas gracias por la compañía y a todos también. Agradecerte el haberte tomado este tiempo para ver este video y estaremos en contacto. Cualquier pregunta, sin temor, me pueden consultar al WhatsApp o al foro de discusión que hay en cada una de las unidades. Gracias, Andrés. Listo, ahí se está despidiendo por el chat. Ustedes no lo pueden ver, pues no queda en la grabación. Bueno, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.